Sí, se me escucha, ¿cierto? Ya, perfecto. Primero, agradecerle a los chicos acá de la organización, Ignacio y todos los del capítulo, por la invitación. Para mí es bien especial estar en esta segunda versión que se hace en la Universidad Católica. Ya el encuentro ha pasado por varias universidades, pero les voy a mostrar acá una imagen. Esto es del 2015, cuando esta historia partió. Ahí no sé si se ve, pero estoy yo en el podio en esa ocasión. Y fue algo bien difícil de armar. En esa época quizás las redes sociales no funcionaban tanto como ahora, entonces teníamos que hacer cosas como ir a pegar pósters al metro o algunas cosas por el estilo para ver si alguien se motivaba. Así que qué bueno que ha crecido, y no solamente ha crecido la comunidad acá en la Católica, sino que también ha crecido a nivel país. Ahora que estoy más en el mundo de la industria, puedo ver cómo el ingeniero matemático ya es alguien más conocido, se sabe más el perfil que tiene y sus características. Ese es el afiche de la época. Ahí está el decano Juan Carlos de la Hiera, en esa época decano. Hoy en día ya está la Loreto Valenzuela, pero quienes nos mostraron el apoyo. Y como pueden ver ahí en el comité, no sé si se ve, pero si es un poco chico, tuvimos apoyo de esa época de profesores de la Santa María, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, que se estuvieron en el comité científico, entre otros. Así que eso, muy contento de estar acá y que el ENIM pueda seguir conectándolos a todos en todas las escuelas de ingeniería. ¿Ya? Entonces, un poco contarles de mí. Yo estudié ingeniería matemática por descarte, siéndoles súper sincero. No tenía idea de qué estudiar, pero yo soy nacido en la ciudad de Antofagasta y viví 14 años en un pueblo minero llamado María Elena. Entonces lo primero que hice cuando entré a la escuela de ingeniería, vi si la minería era algo que me tincaba. Fui a la primera charla de minería y lo primero que se me pasó por la cabeza: no estudio minería ni por si acaso. Y vueltas de la vida, terminando ingeniería matemática el pregrado, tuve la opción de hacer la práctica profesional, o la práctica O acá, que le decimos, en Antofagasta Minerals, y desde el año 2017 que estoy metido ahí desde la práctica, haciendo incluso también algunos trabajos part-time y hoy también full-time. Y recuerdo que, por ejemplo, yo lo que le tenía terror a ir a la faena, salí un viernes de la universidad, me acuerdo, terminé mi tesis, todo, entregué el trabajo, el lunes charla, martes faena, al tiro, habiendo descartado todo. Así que llegué por casualidades. Un profesor una vez en la universidad me dijo que hay cosas para las que uno está destinado, y probablemente quizás mi pasado, mi familia está vinculada a la minería, así que aunque me hubiese ido por otro lado, creo que también hubiese terminado de alguna forma en la minería. Y eso es un poco también lo interesante de la ingeniería matemática, que ustedes se podrían desempeñar en cualquier rubro, siempre y cuando sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinarios. Y eso es un poco lo que quiero hablarles hoy. Entonces un poco va a hacerle propaganda o publicidad, mejor dicho, al lugar donde yo trabajo. Yo trabajo en Antofagasta Minerals, que es el principal grupo minero privado chileno. Tenemos base en Chile, pero cotizamos en la Bolsa de Londres, y nosotros todos los días trabajamos con un propósito. Y ese propósito es, no solamente trabajamos porque esto es lo que nos permite el sustento económico, nos da para poder alimentar a nuestras familias, sino que también desarrollamos minería para un futuro mejor, que es, hoy en día los desafíos que tenemos como humanidad son bastante grandes y la minería juega un rol fundamental. Los valores que nos mueven: cultura, estrategia, organización. Me voy a centrar un poco en la estrategia, donde las personas en particular son nuestro activo principal, su seguridad también, y desde luego también la competitividad que ofrecemos en el mercado, el crecimiento y la innovación, donde justamente ahí los perfiles de ingenieros matemáticos juegan un rol súper importante. Actualmente tenemos en operación 4 compañías: Los Pelambres, Centinela, Saldívar y Antucoya. Los Pelambres está acá en la 4ª región, Saldívar y Centinela y Antucoya están en la 2ª región, que sería como nuestro clúster norte. Y actualmente también tenemos una compañía nueva, que sería nuestra primera compañía fuera de Chile, que sería Twin Metals en Estados Unidos, en el estado de Minnesota, que sería la primera incursión fuera de Sudamérica y que probablemente dé el puntapié inicial a la expansión intercontinental también del grupo. Así que eso nos tiene bien contentos. Y lo otro bien importante, hace poco vieron, y esto también va a ser relevante en lo que les voy a mencionar de la charla, porque no solamente nos preocupamos de la operación misma, sino que también vemos el futuro del grupo. Y hace poco, como AMSA, anunciamos que tenemos avances en exploración de dos nuevos yacimientos que, con los estudios de bio, ahí les voy a comentar un poco, también pueden
convertirse en potenciales nuevas compañías. Entonces podríamos sumar 2 compañías más al grupo. Y la pregunta principal que yo les quiero dejar acá es, ¿por qué necesitamos minería? A todos nos gusta tener el último teléfono, el computador, o sea, nosotros somos ingenieros matemáticos, el computador es nuestra herramienta principal de trabajo, ¿cierto? Y estos computadores lamentablemente requieren componentes que vienen de la minería, no lo digo lamentablemente, lo digo favorablemente, pero también tenemos un desafío de energías sustentables, de transporte sustentable, la electromovilidad, que nos está apremiando, ya no es algo que vemos lejano, sino que cada vez está más cercano. Entonces la minería juega un rol fundamental para que ustedes y nosotros como seres humanos podamos tener una mejor calidad de vida. Así que eso, entonces para entrar un poco en lo de la charla, le quiero hablar de lo que son las etapas de la minería. ¿Ya? Vienen en el macro para que ustedes lo puedan conocer. ¿Y por qué les quiero mencionar esto? Porque yo me acuerdo cuando estaba en el pregrado, el segundo año, yo tuve un profesor llamado Rolando Rebolledo, no sé si a algunos les sonará por acá, pero en esos años él nos dijo que independiente de los cursos que pasaran, los programas que pasaran, si hacíamos el major, el minor en tal especialización, esto es una cosa dinámica y es constante, el aprendizaje tiene que ser constante. Y dado que ustedes son una carrera interdisciplinaria, van a tener que conocer el proceso en el que estén involucrados. Yo acá un poco les voy a hablar de la minería, pero quizás algunos trabajen en agricultura, en retail, en muchas otras cosas. Entonces, el ingeniero matemático tiene que ser capaz de insertarse en esos ambientes. Entonces, yo les quiero hablar un poco de las etapas de la minería y vamos a resumir un poco lo que yo digo, por qué la minería es un proceso de largo aliento. Entonces, la primera parte de la minería es el proceso de la exploración. ¿Cierto? La exploración tal cual ven ahí, unos geólogos, existe un mapa geológico en general ya definido que se ha trabajado con bastante años y se sabe por hipótesis e incluso intuición, guata, de que hay yacimientos que están cercanos. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de estos yacimientos? Que cada vez se están haciendo con una ley menor. ¿Qué me refiero a eso? Que por un volumen determinado de roca, la cantidad del mineral de interés aparece menos. Entonces eso también impone un desafío de cómo procesamos esos minerales. Y la exploración es bastante larga, de 100 yacimientos que se exploran, éxito 1. Entonces es un proceso bien complejo, tiene harta incertidumbre. Suponiendo que ustedes tienen un yacimiento, lo encontraron, lo delimitaron, viene el proceso de ingeniería de diseño y la construcción. Se tiene que decidir si el yacimiento es de minería subterránea o a cielo abierto. Por ejemplo, de las 4 compañías que nosotros tenemos en operación que les dije, todas son a cielo abierto, y Twin Metal, por ejemplo, en Minnesota es minería subterránea. Entonces eso también impone un nuevo desafío. Y esto también toma varios años de discusión. ¿Por qué? Porque hay que hacer estudios de simulación, por ejemplo, dónde tienen que estar los campamentos, cuál es la mejor forma de extracción, en qué etapas, entre otras. Y después, cuando ya está construido el proceso minero, la mina en particular, viene el proceso de explotación y transporte. Acá hay un ejemplo de minería a cielo abierto, que ese es uno de nuestros rasgos en Minera Centinela, el rasgo Esperanza, donde ustedes tienen que poder maximizar la producción, o sea, extraer este yacimiento sujeto a un montón de restricciones. La principal de todas, la seguridad. ¿Por qué? Porque trabajan personas todos los días en ese yacimiento. Hay camiones enormes, etcétera, perforadoras, etcétera, donde hay trabajadores y antes de la ganancia está la seguridad de todos. Así que eso es un problema no menor. El chancado y la molienda, la roca, cuando ustedes la extraen, tienen que llevarla a un nivel de forma de que pueda tener contacto con algún fluido que saque el mineral. O sea, de toda la roca que ustedes tienen, no todo es cobre, el porcentaje es ínfimo, y eso que yo les digo que es ínfimo es la ley de cobre. O sea, rangos que hoy en día se están viendo incluso menor a 1% de cobre en una roca. O sea, se están imaginando para sacar todas las toneladas que necesitamos, cuánto tenemos que explotar. Y después, dependiendo del tipo de mineral que se saca, si es sulfuro o óxido, se lleva a molienda, por ejemplo. Después también, dependiendo de esta clasificación, se lleva a lo que es lixiviación o flotación, donde entra todo el proceso químico, donde hablan los metalurgistas, etcétera, para poder de esa roca extraer el cobre. Finalmente, también, dependiendo si es lixiviación o flotación, se genera el proceso de SX, electrotensión o fundición. Y probablemente la palabra fundición a varios le esté dando vuelta acá porque hace poco hubo un problema no menor con una de las fundiciones de Codelco por un tema ambiental. Entonces también es un tema súper importante ahí a discutir. Hay restricciones que van más allá de la operación misma.
los ripio y los relave, que es como la basura que queda, que es un temazo. O sea, ustedes cuando extraen la roca, esa roca queda ahí y después hay que ver cómo trabajamos esa roca, ¿sí? Porque es basura, literalmente es basura, pero hay un concepto de economía circular que está trabajando ahí bien interesante. Y desde luego cuando ya se cierra una mina, el proyecto de cierre. Aunque ustedes no lo crean, esto es verdad. Cuando se cierra una mina puede llegar a ser un bello lugar verde sin ningún problema. Depende de cómo se haga el proyecto y que se lleve bien, con toda la responsabilidad. Esto un poco, no sé si es desalentador, pero la minería es algo de largo aliento, no es una carrera de 100 metros planos, es más que una maratón incluso, le digo yo. ¿Por qué? Porque estos procesos de descubrimiento, si es que encontramos algo, pueden durar mínimo 15 años, y si ven desde la vida útil hasta el cierre, una mina en particular dura 75 años. ¿Cuánto es la esperanza de vida en Chile? 85 años por ahí. Entonces puede que haya gente que pasó una mina completa e incluso nació y murió. Ese es el tema de la minería. Y eso es súper importante para entender cómo los procesos, y por eso el nombre de la charla, le revelan datos a la analítica. Ya acá me fui en el macro, pero nosotros todos los días en la operación tenemos desafíos súper importantes. Entonces acá yo les dejo un poco también otra pregunta, que ¿cuál es el rol que tiene la tecnología en poder mejorar los procesos de la minería? Desde la exploración hasta el cierre. No estoy hablando solamente de la vida útil de la mina. Y en particular de la analítica, de datos, que es lo que yo les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hay restricciones súper importantes. El agua, ¿sí? Estamos enfrentando una sequía no menor y hay que llevar la minería al uso, por ejemplo, del agua de mar. Nosotros orgullosamente podemos decir que tenemos una meta súper ambiciosa aquí al 2025 de operar prácticamente el 85% de nuestras minas con agua de mar. Y estamos diseñando un proyecto para incluso ver si podemos llegar hasta el 100%. Entonces, son esos los desafíos también que hay. Lo que yo les decía, cada vez más tenemos una mayor demanda del mineral, pero los yacimientos que se están encontrando y lo que vamos explorando a medida que la vida de la mina va siguiendo, es que tenemos más dificultad para extraer el cobre. Es decir, tenemos que ser súper inteligentes, súper selectos en los insumos, la energía, el ácido, el agua misma, para poder sacar el mineral. Y lo último es que acá donde la analítica de datos, en mi opinión, juega un rol también súper importante, es cómo podemos hacer un control de los procesos. Cómo desde el bloque mismo de la mina hacemos que la lixiviación o flotación termine siendo un cátodo de cobre. ¿Ya? Y desde luego también temas medio ambientales. Esta figura es súper llamativa, a mí me gusta, me imagino como que alguno de ustedes jugó StarCraft o ese juego y veían al tipo sacando gas, mineral, y un poco también me imagino la minería así a futuro, pero hay muchos desafíos que tenemos que resolver antes de llegar a eso. Ya, entonces, ¿cuál es el problema? La minería es algo de largo aliento y hay desafíos que la tecnología y la analítica de datos nos va a ayudar. Pero también hay otras industrias. Entonces ustedes probablemente conocen a todas estas, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, y hace años yo me acuerdo salió este reportaje donde hablaban de que la data era el commodity por excelencia. Hay una diferencia. Probablemente alguien de acá ahora está buscando algo en Google. No sé si alguien lo estará haciendo, pero estos sectores, a diferencia de la minería, ofrecen algo súper importante para la analítica de datos, que es la experimentación y la variabilidad. No sé si alguien de ustedes conoce el concepto de A/B testing, pero para que los algoritmos aprendan, etcétera, o para que el modelo sea lo suficientemente robusto, tiene que haber variabilidad. Si yo alguna vez quiero optimizar un proceso, el algoritmo también tuvo que haber visto el escenario malo del proceso, ¿sí? Y de repente estamos pegados en el escenario intermedio, siempre, y no sabemos cómo avanzar. Entonces, ¿cómo le pedimos a un algoritmo que nos dé una recomendación si ese algoritmo nunca vio lo bueno ni lo malo? Eso es súper importante. Entonces, la experimentación y la variabilidad juegan un rol fundamental porque, tal como les comenté, los llevé a un horizonte de 75 años, pero por ejemplo, la extracción de un cátodo de cobre puede demorar, dependiendo si el proceso es de sulfuros o óxido, un año entero. Entonces, seteamos todas las variables previas y algo que ustedes, por ejemplo, en su celular lo ven en segundos, en la minería puede pasar un año, meses, hasta que veamos un resultado. Entonces, la pregunta principal ustedes que tienen acá es, ¿cuál es
el driver que mueve el negocio. O sea, hay un montón de restricciones que les hablé, ambientales, políticas, etcétera, pero esto es un negocio, como cualquier otro rubro. Entonces, para que exista, tiene que ser sustentable económicamente. Entonces, ustedes prácticamente lo que tienen que ayudar es a esta ecuación o este problema de optimización así en juguete que yo le puse, que puede ser tan monstruoso como quieran, que teniendo las características del yacimiento, la geología, la ley, siendo capaces de recuperar a través de la metalurgia y la química ese cobre y el tonelaje que pueden procesar a nivel de nuestras plantas, y ese precio, les comenté que cotizábamos en Londres y probablemente todos los días escuchan que el precio del cobre subió, bajó, entonces nosotros no tenemos mucho control sobre esa variable. Tenemos control sobre variables como la recuperación, el tonelaje, la ley, ojalá la podamos precisar lo mejor posible, estudiarla lo mejor posible, pero donde sí tenemos formas de tener este gap es en los costos, sujeto a todo lo mismo. Entonces ahí la analítica de datos juega un rol fundamental entendiendo que esto es un proceso de largo aliento. Y para ir cerrando un poco, ¿qué hace un ingeniero matemático en minería? Lo único que yo creo de los 4 o 5 años que ya llevo en minería es que sin interdisciplina, sin equipos diversos, no hay resultados. O sea, si uno cree que con la matemática va a lograr todo, está totalmente errado. Uno es parte de una componente de una célula de trabajo donde el conocimiento de todos, el conocimiento de un ingeniero matemático en particular, algoritmos, optimización, simulación, aprendizaje, lo que ustedes quieran, ayuda a la discusión y a encontrar la solución a esos problemas. Y también, desde luego, no solamente a los problemas actuales, sino que también a ver cómo serán las minas del futuro. Acá yo les puse una imagen de un centro integrado de operaciones, que se acordaban esa fotito del StarCraft más o menos que le colocaba. Esto ya prácticamente estamos dando los primeros pasos. O sea, este es el centro integrado de operaciones de Minera Centinela, que opera la mina a distancia. De ahí se manejan camiones, se manejan perforadoras, etc. Acá en Santiago también existen centros integrados de operaciones. Si van a la Torre Titanium, hay 2. No saben que están ahí, pero están ahí y operan minas que están a la distancia, están en Iquique, en Antofagasta. El de Centinela está en Antofagasta. Nosotros decidimos colocarle en Antofagasta para poder aportar al desarrollo de las regiones. Nuestras oficinas principales están en Santiago, pero Antofagasta Minerals es Antofagasta. Entonces, nuestro desarrollo está también ahí. Y un poco para terminar y ver si tenemos un tiempo para preguntas, es por qué necesitamos minería, les quiero recalcar esto. Porque hay un propósito por debajo de trabajar en minería. A mí no solamente me mueve el propósito de AMSA, sino que también me mueve un propósito personal en entender que para que haya un mundo más sustentable necesitamos minería, y yo como ingeniero matemático también puedo dar un apoyo a eso. Así que un poco, no sé dónde trabajen, busquen estas preguntas que los motiven y con eso voy a cerrar para que veamos si alcanzamos unas rondas de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Matías, por tu presentación. Tenemos algunos minutos para alguna pregunta. No sé si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta que hacerle a Matías. De todo, no tengan vergüenza. ¿Allá? Pues va. ¿Dónde era? Hola, tenía una pregunta. Cuando dijiste lo de... Tu nombre antes, por favor. Byron. Byron, dale. Cuando dijiste lo de que querían alcanzar el trabajo con 100% de agua de mar, yo sabía que el problema que había de usar agua de mar era que uno generaba salmueras porque uno las terminaba botando esa concentración al mar y provocaban, no sé, muertes de peces y cosas así. ¿Cómo tenían pensado controlar eso? Ya, lo que ocurre es que el proceso minero ha estudiado, la salmuera primero nace porque tú tienes que desalar el agua. Y eso nace de un principio básico de que en verdad nos interesaba sacar agua del mar para poder consumirla nosotros como humanos. La buena noticia que te tengo es que los procesos mineros no requieren desalar el agua. Entonces el problema de la salmuera es un poco, se soluciona. El problema es que arriba en la mina
el proceso metalúrgico se tiene que diseñar de manera diferente para poder extraer el mineral, ¿cierto? Las ecuaciones de la estequiometría y la química tienen que ser distintas, pero eso es algo que relativamente ya está resuelto. Ahora, ¿cuál es el problema de una meta tan ambiciosa como el 100%? Las compañías mineras en general no están cerca del mar. Por ejemplo, la distancia de Saldívar es bastante considerable a Antofagasta. En un auto te puedes demorar 4 horas. Entonces imagínate construir una planta hasta arriba. Entonces hay restricciones más que nada relacionadas con la construcción de la planta, ¿ya? Así que eso. Los Pelambres, por ejemplo, ahora va a inaugurar una planta que sale desde Los Vilos y llega hasta el Valle del Choapa por arriba y que va a alimentar a la compañía y va a poder, incluso vamos a poder aumentar la producción con eso. Así que es como un win-win, ¿ya? Eso. No sé si respondí tu pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo no tengo una pregunta tan técnica. Bueno, primero mi nombre. Raúl, me llamo Raúl, soy de la Universidad de Concepción. Mi pregunta va en el sentido de cuando un ingeniero matemático se posiciona, por ejemplo, dentro de una empresa, ¿crees tú que la empresa tiene que preexistir antes como un equipo de investigación y desarrollo? Porque, o sea, he escuchado varias veces el tema de que un ingeniero matemático tiene que saber insertarse dentro de los rubros de la empresa. Pero en ese sentido, al menos en mi práctica, yo no tuve una experiencia muy favorable en ese sentido, porque yo llegué y no había como nadie trabajando en eso. Y fue ¿cómo fue en ti ese proceso? Bueno, de hecho no sé si va a ser tan alentador lo que te voy a decir, pero nosotros pasamos por lo mismo en AMSA, que es una empresa enorme en comparación quizá a otra. No existía un equipo de datos y había unos pequeños ahí dando vueltas, no pequeños, pero gente dando vueltas que empezó a armar proyectos y cuando se vio que agregaba valor al negocio, se desarrollaron estas áreas. Yo creo que probablemente, independiente de si es una área de investigación, lo que tú quieras, el nacimiento de esta nace por alguna necesidad que estamos viendo o porque notamos que va agregando valor en el proceso. Entonces esto fue prácticamente la unidad analítica que tú veías ahí en la Vicepresidencia de Desarrollo, fue casi que un emprendimiento interno. Nunca se pensó en hacerla, pero me acuerdo yo cuando estaba ahí había un gerente, había un equipo, había otro muchacho que estaba en Canadá que hoy día es el que es mi supervisor, donde teníamos la idea, oye, hagamos algo. Y empezaron a salir de a poco proyectos y cuando se vio que se agregaba valor y fuimos capaces de comunicarlo, ahí se dijo, sí, esto realmente vale la pena poder implementarlo. Y así nació. Pero probablemente, de hecho me gusta más eso, que cuando ustedes tengan que salir, van a tener que ustedes mostrar el valor de lo que quieren hacer. Así que eso. Hay lugares donde ya está. Probablemente si llegáis a AMSA ya vais a notar que hay algo. Pero en otros lados no hay nada. Entonces ahí es donde hay que jugar un poco al emprendedor. Claro, muchas gracias. La última pregunta. Hola, buenas, soy Felipe Villalobos. Mi duda es sobre algo que mencionaste. ¿De qué manera la minería ayudaría a un mundo más sustentable? Por ejemplo, Como más tangible. yo no soy muy fanático del auto, me muevo en transporte público bastante, pero ¿ves la cantidad de autos que hay en Santiago? Que usan diésel, gasolina, etc. Un montón. El ser humano probablemente nunca se independice del auto. El auto está avanzando a ser auto eléctrico. El auto eléctrico requiere el doble o el triple de cobre de un auto convencional. Entonces, la minería, dado que nosotros como seres humanos queremos seguir usando el transporte privado, hay otra discusión, necesita proveer más cobre porque la humanidad está necesitando más cobre. Lo mismo las energías renovables. ¿Sí? Es poco lo que puedes capturar, entonces el cobre también tiene que jugar un rol fundamental en transmitir de manera apropiada esa energía. ¿Sí? Así. Y así empieza el ciclo. Por eso nunca te vas a independizar de la minería. Siempre vas a tener que tú saber cómo usarla para que sea apropiada en el mundo. Podía hacer lo que queráis, podéis destruir el mundo con la minería, estoy de acuerdo, pero también podía aportar a que sea un mundo mejor. Eso. Muchas gracias.
Aquí una última pregunta. Mateo Hidalgo de la Santa María. Perdón, ¿cuál era tu nombre? Mateo Hidalgo. Mateo, ya. No me quedó muy claro tú en el día a día qué haces exactamente y cómo aplicas lo que aprendiste, no sé, ponte tú en pregrado en el trabajo. ¿Cómo aplico lo que vi en el pregrado en el trabajo? Lo aplico todos los días, aunque no lo crean. Pero depende. Uno no solamente tiene que centrarse en el desarrollo de proyectos, formular ecuaciones, programar, sino que también tienes que ayudar a los demás a que puedan darle una perspectiva analítica a sus decisiones. Entonces, ayudas a la operación, a los equipos distintos, por ejemplo, a saber qué tienen, qué no tienen, qué deberían tener para poder orientar las decisiones que ellos quieren tomar. La minería, pese a como el Big Data que genera, de repente es como que son puras decisiones de guata, siéndole sincero. Pero los datos cada vez están haciendo que las decisiones sean más inteligentes. Entonces, todos los equipos quieren tomar decisiones con datos, cada vez se suma más. Entonces, también esa parte de desarrollo está todos los días, pero esa parte de asesorar para que se pueda hacer un desarrollo es una parte también fundamental. Entonces, yo me divido entre eso: desarrollo, programo, hago ecuaciones, pero también oriento a equipos para que puedan tomar decisiones basadas en datos. Eso. No sé si respondí. Y antes de cerrar, feliz de que me puedan contactar por estas redes profesionales, por ejemplo en LinkedIn, para poder conversar y revelar, por ejemplo, más dudas. Si están en Santiago, feliz, incluso nos podemos juntar a tomar un café, no sé. Eso. Muchas gracias y que les vaya muy bien en el encuentro. Un aplauso para Matías.